Buenos días, mi nombre es Henry Alexander Puerto Castellanos, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy vamos a entender de qué trata el protocolo HART. Antes tenemos que entender de qué trata el lazo de corriente 4 a 20 mA. Su definición nos indica que es un método utilizado en el control industrial para comunicarse con sensores o actuadores que consisten en hacer circular una corriente en un par de conductores eléctricos. ¿Qué quiere decir o de qué trata? De una forma coloquial, lo que quiere decir es que nosotros tenemos una fuente de alimentación conectada hacia un transmisor, el cual está midiendo una variable física, la cual va a ser transportada esa señal tomada o medida hacia un controlador o receptor. ¿Esto cómo lo hace o cómo funciona? Al momento del transmisor estar tomando la variable física, ejemplo la temperatura, este le va a dar un valor de corriente. Es decir, si 0 centígrados equivaldría a 4 miliamperios y el máximo, ejemplo 100 centígrados, sería los 20 miliamperios. Al momento de estar tomando esa temperatura, nos va a generar la corriente, la cual va a ser transmitida por el lazo, que va a ser el cable, hacia el controlador receptor. Ese controlador lo que va a hacer es traducir esa señal de corriente hacia el lenguaje del operador, que va a ser centígrados. Un ejemplo para poder entender más claro esto es el de un nivel, sí, un sensor de nivel. Aquí en la imagen vemos que tenemos tres tanques y tenemos nuestro sensor de nivel. En el primer tanque tenemos que el tanque está vacío. Por ende, el sensor nos va a tomar una señal de 4 miliamperios, la cual va a ser transmitida hacia el controlador, donde este va a interpretar y la va a traducir hacia el lenguaje del operador, que va a ser 0 metros. Quiere decir que el tanque está vacío. Después de eso tenemos el siguiente tanque, que va a estar lleno, que va a ser 15 metros. Al momento del sensor de tomar esta señal, nos va a indicar que hay 20 miliamperios, lo va a mandar hacia el controlador o receptor, este nos lo va a traducir hacia el lenguaje del operador y le va a mostrar que hay 15 metros o que el tanque está lleno. Y así sería con un L de 12 metros. Ya entendiendo esto, digamos, en la industria, digamos, se comenzó a pasar, digamos, a los sistemas digitales. Es decir, que los transmisores, aparte de generarnos una señal, también esto nos va a generar unos ciertos datos de forma digital. A partir de eso, de lo que he dicho anteriormente, es que surgió el protocolo HART. En inglés nos dice que es un traductor remoto direccional de alta velocidad por sus siglas en inglés. Fue introducido por primera vez en el 86 por la compañía Romax como un estándar para la comunicación de transmisores digitales y que además tiene la virtud de ser compatibles con la transmisión 4 a 20 miliamperios. ¿Esto qué quiere decir? Que tomaron lo que hablábamos anteriormente sobre el lazo de 4 a 20 miliamperios, pero ahora en este lazo, con los nuevos transmisores digitales, que aparte de darnos la información del, sí, de la variable que está midiendo, esta nos puede generar otro tipo más de información, la cual va a ser transmitida en la línea de los 4 miliamperios. Va a ser circular, la cual va a ser llegada hacia un controlador donde este pues va a pasar hacia el operador. Bueno, características del protocolo HART. Es una mezcla de información analógica y digital en el mismo cableado, y esto se logra gracias a una técnica de codificación por la frecuencia en la cual se sobrepone la información digital sobre el lazo cerrado de corriente. Segundo, se tiene una corriente DC que lleva la información de la variable primaria y sobre esta señal hay una señal AC que varía entre dos frecuencias para representar 1 o 0 binarios. Bueno, ¿qué quiere decir o esto? Lo que hablábamos anteriormente, que nosotros tenemos nuestro transmisor, el cual está conectado hacia el lazo de 4 a 20 miliamperios. Entonces, al momento de nuestro transmisor tomar una medida, digamos ejemplo de la temperatura, ella nos va a mandar ese valor de la temperatura o esa variable.
que se va a encontrar aquí en esta línea de 4 a 20 miliamperios. Pero aparte de esa variable que ella tomó de la temperatura, también nos puede indicar qué más está ocurriendo en ese transmisor, que puede ser el estado en que se encuentra, y esta información va a ser digital y nos la va a mandar sobre este estilo de frecuencia, donde el 0 va a ser representado por una frecuencia de 2200 Hz y el 1 una frecuencia de 1200 Hz, y se irá, digamos, como decía anteriormente, superponiendo sobre la onda de los 420 miliamperios. Tenemos otra característica, es un protocolo maestro esclavo, lo que significa que un instrumento campo esclavo solo responde cuando el maestro pregunta. ¿Esto qué quiere decir? Que es un protocolo bidireccional, es decir, el maestro, ¿quién va a ser? Va a ser nuestro PLC, computador, el cual va a decirle a nuestro esclavo que siempre va a ser el transmisor que está haciendo, es decir, él pregunta y el esclavo responde solamente. Tenemos acá que puede existir dos maestros, uno primario y otro secundario, poniendo ambos comunicarse con el mismo dispositivo esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nuestro primario, que es, digamos, el PLC, el computador, que pueden estar en una estación, mientras que tenemos el maestro secundario, el cual es portátil, digamos, se puede ir digamos, hacia la zona donde está conectado el transmisor y tomar esos datos que tiene ahí y no ir hasta la sala de control e ir a tomar los datos. Se utiliza más en la parte del campo. Después tenemos que el protocolo HART tiene dos tipos de conexión: punto a punto, que nos dice que la señal convencional de 4 a 20 miliamperios es usada para comunicar una variable de proceso, mientras otras variables adicionales, parámetros de configuración y otras informaciones disponibles son transmitidas digitalmente usando el protocolo HART. ¿Qué quiere decir? O para entender de una forma más fácil, tenemos la imagen y nos quiere decir que solamente va a tener nuestro transmisor conectado hacia nuestro computador y él va a recibir lo que nos diga el computador o el PLC y va a responder. También podemos conectar a nuestro maestro secundario. Después tenemos el multipunto. El tipo de conexión multipunto o también multidrops ofrece la funcionalidad de trabajar con más de un instrumento en el mismo par de líneas de lazo cerrado. Esta es una función permite recibir información de varios equipos obtenidos, así una visión más general y en tiempo real más de una variable o variable. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un solo PLC o un solo computador o un sistema de control, el cual va a recibir varias información de diferentes instrumentos de campo, de diferentes transmisores, pero esto lo va a hacer, digamos, cada uno tiene cada uno tiene una dirección, la cual él va a generar, digamos, esa información por su dirección, la va a mandar hacia el PLC o el computador. Después de eso tenemos la trama o comando del protocolo HART. Para poderlo entender más fácil, voy a poner este video donde nos explica de una forma más general y más detallada de qué se trata la trama y comando del protocolo HART. En la lección anterior se mencionó que la comunicación HART opera usando el principio de modulación por desplazamiento de frecuencia o modulación FSK. Debemos agregar que el protocolo HART se basa en el estándar Bell 202 y sigue el modelo de referencia OSI, aunque solo implementa del modelo los niveles 1, 2 y 7, ya que los otros niveles no son necesarios para este tipo de comunicación. El nivel 1 conecta físicamente los dispositivos y modula en frecuencia una señal de más o menos 0.5 mA de amplitud superpuesta a la señal analógica de salida del transmisor de 4 a 20 mA. La información binaria es representada mediante una señal de dos frecuencias distintas,
1200 Hz para el 1 y 2200 Hz para el 0. La capa 2 o capa de enlace de datos define el protocolo maestro-esclavo. Un dispositivo de campo solo contesta cuando le hablan. Puede haber dos dispositivos maestros, por ejemplo, un sistema de control en PC como maestro primario y un comunicador portátil HART como maestro secundario. En este nivel de enlace también se encarga de formar y comprobar la trama de los mensajes de acuerdo con la especificación del protocolo HART. La transferencia de información se realiza de forma asíncrona. Por tanto, los datos HART se transmiten un byte a la vez sin ninguna señal de reloj. Cada carácter HART incluye un bit de inicio, 8 bits de datos, o sea, es el byte que se transmite, un bit de paridad impar y un fin de parada o bit de fin, para un total de 11 bits por carácter. Durante la comunicación HART se transmiten varios caracteres, un byte a la vez, y para ello se forma una trama de datos. La trama consta de un preámbulo para efectos de sincronización de al menos 5 bytes, un carácter HART de inicio, un campo de dirección de 5 caracteres HART que es único para cada dispositivo, un carácter HART más que indica el comando o servicio, un byte para el conteo de los datos, 2 bytes que indican el estatus y un byte de chequeo de errores. El formato se muestra en la tabla que está aquí en la presentación. Finalmente, tenemos la capa 7 o capa de aplicación, que define la construcción de los mensajes que permiten la comunicación, es decir, el conjunto de comandos que se envían al transmisor para obtener información de los datos. El conjunto de comandos HART distingue entre tres clases de comandos: comandos universales, comandos de uso común y comandos específicos del equipo. Los comandos universales son implementados por todos los dispositivos HART. Los comandos de tipo universal permiten la identificación del equipo porque sirven para dar información que incluye el fabricante, el número de serie, el rango, la dirección del equipo, el valor de la variable de proceso, entre otros. Los comandos de uso común permiten ajustar la configuración básica de los equipos, por ejemplo, el tiempo de amortiguamiento, el punto cero, las unidades de variables secundarias, etc. Son implementados por la mayoría de los dispositivos, pero no por todos. El conjunto de comandos de uso común, junto con los comandos universales, suele bastar para manejar equipos de campo sencillos, como transmisores de presión o de temperatura. Sin embargo, no suele ser suficiente para el manejo de equipos algo más sofisticados como transmisores de nivel o caudalímetros. Entonces, los comandos específicos del equipo incluye todas las funciones que no pueden ser asimiladas por los comandos universales o los comandos de uso común. Son comandos que pertenecen solamente a un determinado dispositivo y no están estandarizados. Los comandos universales y de uso común están completamente especificados por la FCH. Los universales son de implementación obligatoria, mientras que los de uso común son opcionales. Los comandos específicos son definidos por el fabricante para cada equipo en particular. Para este último caso, el fabricante los proporciona mediante el uso de archivos de descripción de dispositivos o DD por sus siglas en inglés. A manera de ejemplo, para hacer la actualización con el comunicador de campo HART 475 se utiliza el software Easy Upgrade Utility y de esta manera podremos hacer la actualización del firmware del dispositivo, así como agregar la descripción de dispositivos que hagan falta para nuestros equipos de campo. Si el comunicador no tiene la descripción de dispositivos para un instrumento específico, todavía se comunica y configura el dispositivo a través de los comandos universales y de uso común, pero no puede acceder a los comandos específicos en ese dispositivo. Y ya con esto terminamos esta lección. Dejaré adjunto. Ya pues esto sería todo sobre el entendimiento del protocolo HART. En conclusión, el protocolo HART es muy utilizado en la industria por las prestaciones que presenta
porque es también abierto, es decir, cualquier empresa que utilice transmisores o receptores puede utilizarlo. No es necesariamente que cierta empresa está anclada hacia ese protocolo, sino varias empresas pueden utilizar ese protocolo. Y esto sería pues todo.